¿Qué entendemos por ética y cómo se debe entender la ética en nuestra sociedad? Para abordar este tema invitamos al doctor José García Sosaya, magíster Edgar Dávila Chota y el magíster Ignacio Infantas, docentes de la Universidad Jaime Bauzat y Meza, quienes expresan sus puntos de vista. Bienvenidos a Responsabilidad Social Universitaria, tarea de todos. En los medios de comunicación, el reconocido tratadista Javier Darío Restrepo, calificado como uno de los más importantes referentes de ética periodística en América Latina, expresó en su obra La Constelación Ética y dijo: ¿qué es ética? Mientras ustedes reúnen los elementos de su definición personal, llega en nuestra ayuda un respetado médico que en una reciente columna de prensa denuncia el retraso que ha sufrido el proyecto de un código de ética médica que debe convertirse en ley, porque, advierte Restrepo, el tema de la corrupción, es decir, de la falta de ética, viene atosigando a la sociedad. El código agrega: busca evitar el extravío de quienes ejercen la profesión. Aquí se recoge una idea común sobre la ética. La ética es reguladora de las costumbres. Es respuesta a malas como la corrupción, la violencia o la mentira. Es una idea que podría ser la explicación de la pregunta por la que hoy estamos reunidos aquí. Quisiera presentar al doctor José García Sosaya, al magíster Edgar Dávila Chota y al magíster José Ignacio Infantas, docentes de la Universidad Jaime Bauzat y Meza, para el comentario respectivo sobre este tema de ética. Y quisiera en todo caso hacer la primera pregunta: ¿qué entendemos por ética? ¿Qué es realmente la ética y cómo debe entenderse la ética en nuestra sociedad? Doctor José García Sosaya. Sí, efectivamente, la ética es muy importante para todo profesional. Es la que regula a través de normas y valores la conducta de la persona, del ser humano. Se basa fundamentalmente en los valores universales que poseen los seres humanos, tales como honestidad, el respeto, la discreción, entre otros. Aplicados estos directamente al entorno laboral. Ahora esta misma consulta quisiera hacerla a Edgar Dávila. Gracias, Manuel. Y respondiendo a tu pregunta, desde el momento de nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, la sociedad es el pilar que forja el comportamiento de los seres humanos día con día. Para los ciudadanos, la moralidad y la integridad son características importantes que deben ser demostradas en nuestro actuar cotidiano. La ética no es un sistema jurídico, ya que no se sustenta en la ley, por tanto no se le puede aplicar una sanción. Tampoco es una religión, la cual se sustenta en los principios y mandamientos que forjan su propia filosofía y en la cual podemos depositar nuestra fe. La ética se puede definir como la ciencia que estudia la bondad o la maldad de los actos humanos bajo el criterio de la ley natural de la razón. Y de la misma forma consultamos también con Ignacio Infantas. De acuerdo al maestro Javier Darío Restrepo, y en mi opinión coincido con ustedes, aquí se refiere al ethos, es decir, al lugar en el sentido spinoziano de salud, y se refiere a la ética no como una regulación punitiva. Lo interesante de Restrepo, hablando de la deontología periodística, es que recupera la idea de salud de la ética spinoziana, indicando que la ética periodística específicamente es una praxis. Es una guía de conducta que está orientada hacia el bien y la verdad. Para Restrepo, la ética no es externa, sino es interna. ¿Cuál es el rol de la ética en una sociedad, y más aún en una sociedad como la que estamos viviendo en este siglo XXI? Ignacio, por favor. Es ciertamente provocador el planteamiento del profesor Restrepo, Manuel. En primer lugar, porque plantea que el problema de la corrupción o del crimen o de la violencia política no es un problema ético, y justamente se refiere a cuál es el lugar que nosotros le ponemos a la ética. Para Restrepo,
como decía, la ética no es punitiva, la ética no es un código que puede ser impuesto por la fuerza pública, la ética no es externa, es interna, es decir, proviene de la convicción, su valor proviene de la difícil congruencia entre los valores individuales, en este caso de un periodista, que además mucho más importante, sus principios y su conducta, su práctica, su desarrollo profesional vital, orientado hacia la verdad. Pedimos ahora al doctor José García para que nos cuente cuál es ese sentido de la ética en nuestra sociedad. Bueno, en este punto tenemos que destacar que la ética profesional se ve ampliamente reflejada en la manera de actuar de los trabajadores. Si alguno de ellos tiene una profunda falta de valores, es muy probable que realice acciones que perjudiquen a la empresa y a sus compañeros de trabajo. Es importante destacar que al quebrantar de manera deliberada los valores en los que se basa la ética profesional puede ser causa de sanciones, como por ejemplo por la vía legal. Entonces, en este tema tenemos que ser directos y conocer muy bien, entender que la ética está regida por normas y valores. Y ahora pedimos a Edgar Dávila para un comentario respecto al rol fundamental de la ética en nuestra sociedad. La ética sirve para percatarnos y valorar la dignidad personal, la verdad y sobre todo reflexionar sobre todos aquellos principios que dirigen la conducta de las personas. ¿Cuál es el papel de la ética y qué tiene que ver con la construcción de una sociedad buena para todos? Y si la ley y sus agentes tienen que hacerse cargo de corruptos, violadores y asesinos e impedir que le hagan mal a la sociedad, la ética se hace cargo de los honestos para que no se duerman sobre los laureles de su bondad y se mantengan activos, apasionadamente activos en la realización de su potencial humano. Sobre esto entonces invitamos también a nuestro panel. Magíster Edgar Dávila. En toda sociedad donde la percepción del bien y el mal, la justicia e injusticia están muy distorsionadas y no tenemos claro qué es ser éticamente correcto y ser éticamente malo, la ética de por sí es permanente, universal y objetiva y nos persigue en nuestra vida cotidiana. Es aquella que nos garantiza que actuemos correctamente, que podamos conocer y escoger nuestros valores y que tengamos la libertad de adquirir criterio y juicio propio mediante el uso de nuestra razón. Y ahora el doctor José García. Efectivamente, la ética no puede darse por ley porque es algo que el hombre, el profesional, tiene como un valor. Cada profesional tiene valores y compromisos específicos con los que cada colaborador debe conducirse. Es por ello que las sanciones a quienes no se apeguen a estos principios pueden ir desde la destitución del cargo, la pérdida de la colegiatura o incluso cumplir una condena en prisión, además del desprestigio profesional. Igual reflexión pedimos a Ignacio Infantas. Ciertamente coincido con ustedes, la ética está en los códigos de deontología, está en los compromisos, en los principios rectores que tienen los medios de comunicación cuando nos referimos específicamente al ejercicio deontológico del periodismo. Pero creo que recuperar la idea del profesor Restrepo es importante, porque Restrepo dice, pues sí, la ley, que es externa, está encargada del delito, está encargada de la acción punitiva del Estado. Uno se comporta y cumple la ley porque hay justamente un castigo. Sin embargo, el comportamiento ético proviene dialogando con el criterio de Spinoza, proviene de la salud ética, es decir, la salud es interna. Y la ética, el comportamiento ético, es interno y es un ejercicio de libertad, dice Restrepo. Restrepo lo dice así, uno es ético porque le da la gana, no porque esté obligado a hacerlo. Es decir, es un ejercicio vital, es una manifestación de la congruencia entre los valores y los principios de los que hablan nuestros panelistas, pero con la praxis, con el ejercicio.
La ética es algo que se hace, no algo que se impone. Interesante sin duda este tema de ética y sobre todo para quienes nos están viendo en este momento a través de las pantallas de Bausate Televisión. ¿Cuál es el rol de la ética entendida así en el mundo actual? Doctor José García. Sobre el particular, podemos decir que los colaboradores pueden tener un conflicto entre sus valores éticos, personales y los profesionales, lo que puede derivar en que consideren que no están actuando correctamente y decidan romper relación con la empresa o no apegarse a los principios de la empresa y anteponer sus principios personales a los profesionales. Por estas razones, las empresas de recurrir a los test de honestidad y ética con los que se podrán conocer los valores, principios y comportamiento ético de los colaboradores actuales y de los futuros. Con este tipo de medidas, las organizaciones pueden prever escenarios de conflictos éticos, tomar las medidas preventivas y correctivas del caso. Muchas gracias, doctor. La misma consulta se la hacemos a José Ignacio. ¿Cuál es el rol de la ética entendida en un mundo actual? Quiero tomar la idea del doctor García sobre los test y sobre la ética en un término funcional. Es decir, si la ética es entendida como un proceso afirmativo, como dice el profesor Restrepo, tiene una aplicación en el ejercicio profesional, en el ejercicio corporativo, pero sobre todo en el ejercicio vital de las personas, porque al ser afirmativa, lo que va a trazar es un camino. No es el no, es decir, no es cerrar el espacio ni cerrar la vía. Al ser afirmativa, la ética, y al ser interna la ética, como dice el profesor Restrepo, lo que va a hacer es marcar el derrotero, marcar el camino, es decir, por dónde voy a ir, hacia dónde voy a ir, hacia dónde quiero llegar. Y Restrepo plantea que se busca llegar a la excelencia, busca llegar al bien, busca llegar, en el caso del periodismo, a la verdad, a informar directa y verazmente a la sociedad, a socializar esa función. La ética entonces tiene una función, no es solamente una teoría, no es un ethos gaseoso, y es poderosa justamente en ese sentido, en el sentido que es una afirmación vital. Igual reflexión le pedimos al magíster Edgar Dávila. ¿Qué nos puede decir respecto al rol de la ética en un mundo actual? Bien, gracias a la ética somos capaces de ir forjando el camino que tomaremos, interactuar con las demás personas, la comunidad y el entorno. Es por ello que la ética se encarga de formar humanos autónomos, que son capaces de decidir, razonar y percatarse de sí mismos del sentido de qué quieren darle a su vida. En estos últimos años, sobre todo en pandemia, la ética nos ha hecho reflexionar sobre nuestros actos y los de la sociedad en general, cuestionándonos día con día si estamos haciendo o no lo correcto. Pero también nos ha unido con los seres queridos y nos ha hecho valorar cómo cada día fuese el último de nuestras vidas. Eso es lo que yo considero. Quiero agradecer profundamente el tiempo que se han dado en venir a nuestro sede de televisión, al doctor José García Sosaya, al magíster José Ignacio Infantas y al magíster Edgar Dávila Chota, docentes de nuestra Universidad Jaime Bausate y Mesa, porque la responsabilidad social es tarea de todos.